Señor coronel de nuestra gloriosa fuerza militar, de nuestro glorioso ejército, John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues yo con muchos deseos de que usted me conteste esta pregunta. ¿Qué pasaría si llamáramos a lista en las zonas esas de tolerancia de las FARC? ¿Qué pasaría con ese llamado a lista? Pues yo creo que sería notoria la ausencia. No, definitivamente no habría una mayoría ausente, pero sí se notarían dos cosas: que gran parte de la clase se está desbandando y que la dinámica parece seguir en esa dirección. Y entonces reflexionaríamos de que se está repitiendo con este proceso lo que se ha hecho en otros procesos pasados con grupos ilegales alzados en armas, con los cuales los gobiernos han negociado, y los únicos beneficiados al final de ese proceso han sido los de primera línea, la jerarquía, la élite, los dueños de la marca, y la base de esas organizaciones siempre ha sido la menos favorecida, siempre ha sido la olvidada, y ha sido el origen. Toda esa base inconforme, arrepentida, resentida, la base de nuevas organizaciones criminales. Mucho más hoy en día, cuando, a diferencia de épocas anteriores, existe en el país un demonio que nos está carcomiendo, que se llama narcotráfico, y que es sumamente tentador, es sumamente seductor para la base de las FARC, que ve que el gobierno no quiere, no puede, no tiene con qué cumplirle todas esas promesas que le hizo, y bueno, y se va para ese demonio que le dice: venga, que yo le doy plata en efectivo, yo le doy poder local, usted va a ser un tipo que va a ser importante y pertenece a otra organización. Y ese es el grave problema de la seguridad nacional, la seguridad en contra del Estado y la seguridad en contra de los ciudadanos, que ahorita estamos empezando a enfrentar con mayor intensidad, porque la situación está ahí, pero se va a aumentar con esta deserción de los guerrilleros de las FARC, de las áreas donde el gobierno pues los quiere tener en proceso de reinserción. Bueno, señor coronel, como usted es especialista en estas cosas de inteligencia, díganos si comparte con nosotros la idea de que el discurso de Juan Manuel Santos en la ONU, diciendo que todos somos responsables del narcotráfico, y me perdona entre paréntesis, yo me excuso, a mí que me esculquen, yo no tengo ninguna responsabilidad con el narcotráfico, al que no he hecho otra cosa que perseguir en la vida y arriesgar mi vida por enfrentarlo. Pero ese discurso de Juan Manuel Santos no es como el anticipo de que los peores días en materia de medición de nuestra criminalidad narcotraficante están por venir. No solamente el discurso del premio Nobel, sino las declaraciones del ministro de Defensa y las declaraciones de otros funcionarios del Estado que exculpan la realidad, y como en Colombia somos los reyes de las excusas para justificar lo que no se hizo, pues ellos están dando el ejemplo de cómo, ante una respuesta concreta de los Estados Unidos, que le están diciendo: yo invertí más de $5.000 millones en ese país para reducir los cultivos, y ahora resulta que están desbordados, ¿usted qué ha hecho? Y entonces, con la tradicional argumentación colombiana que nos excusa de cumplir con nuestros deberes, empiezan a clamar, a echarle la culpa a los demás. El general Naranjo también, diciendo cosas que son ciertas, pero que no vienen al caso. Es que a ellos no le está preguntando usted qué hizo en el pasado, ellos le está preguntando: mire cómo está de mal la situación, ¿usted qué está haciendo? De modo que yo creo que ese discurso y las excusas del ministro de Defensa y del general Naranjo lo único que hacen es hacerlos quedarlos muy mal frente a culturas racionales, metódicas, sistemáticas, como la norteamericana y la europea, que deben de estar rascándose la cabeza y dice: hombre, yo creo que este hombre y este gobierno no es lo que nos han dicho que es. Yo creo que es un desprestigio que él mismo se está labrando con todo lo que dijo allá. Señor coronel, ¿qué está pasando con la seguridad en Colombia? ¿Qué está pasando con la tranquilidad de los colombianos?
porque tenemos unas noticias que nos hacen pensar que estamos en el peor de los momentos, en el sentido en que vastas zonas del país están en manos de los grupos irregulares, de los grupos criminales, llámense como se quiera, que promueven la cocaína y que promueven su tráfico, que promueven su venta al exterior. Lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en Tumaco y sus alrededores, en todo el departamento de Nariño, lo que pasa en el Caquetá, lo que pasa en el Putumayo, lo que pasa en el Chocó. Señor coronel, usted que es un estudioso de la materia, díganos cuál es el grado de penetración o en qué medida ha cesado la acción de los narcotraficantes por estas acciones que se toman, dizque para convencer a los campesinos que siembren otra cosa. ¿Cuál es el balance que usted haría sobre esa materia? Bueno, yo me permitiría hacerle una pequeña corrección, doctor Londoño. No estamos en el peor momento. Vamos para un peor momento. Lo que estamos viendo ahora es solo una muestra hacia donde puede derivar Colombia en muy poco tiempo. El narcotráfico, ese gran corruptor, y del cual nosotros somos la materia prima, somos los principales productores de cocaína, tiene dos serios consecuencias. Primero, una amenaza latente y permanente contra cualquier Estado, de cualquier tipo, por la gran capacidad de corrupción que tiene. A mí no me extrañaría que todos esos casos de corrupción de las altas cortes, no me extrañaría que una investigación juiciosa y en profundo terminara diciéndonos que es que todo ese dinero que se está moviendo ahí procede del narcotráfico de alguna otra manera. En segundo lugar, la otra gran amenaza del narcotráfico es la que usted acaba de mencionar, y es la destrucción del tejido social a través de la violencia. Fíjese usted que en las últimas encuestas de X compañía, la preocupación número uno de la ciudadanía, creo que es en un 67%, es la inseguridad, que está aumentando. Aquí en Medellín, donde yo resido casi permanentemente, los problemas de asesinatos, los problemas de violencia se han venido incrementando paulatinamente, especialmente en las comunas, a cargo de organizaciones juveniles que están ligadas con el microtráfico. De modo que lo que estamos viendo en las regiones especialmente perimétricas del país, fronterizas con dos países no muy amigos del nuestro, como son Ecuador, Caquetá, Putumayo y Cauca, y Venezuela, el Catatumbo y Arauca, pues son situaciones sumamente delicadas, porque no se ve por ningún lado que la estrategia del gobierno para copar o frenar los sembradíos de coca esté dando resultados. Es más, hasta ayer estuvimos en un foro muy interesante con extranjeros y nos decían de qué manera se está produciendo, le han hecho ingeniería genética a la coca, agrónomos bastante adelantados y muy bien pagos, por supuesto, para producir un nuevo tipo de coca en la mitad del tiempo con el doble de efectividad de su principio activo, lo que dispararía aún más eso. Y si usted mira el panorama mundial, tenemos una demanda permanente en el sur del Pacífico, en los Estados Unidos y demás. Mientras tanto, el gobierno de aquí manda a los soldados, manda a los policías y los erradicadores a que las comunidades organizadas y manejadas por las FARC les impidan cumplir con su tarea de erradicación, los secuestren, les roben su armamento y hagan todo eso que está sucediendo y que nada nos ayuda a parar ese mar de hoja de coca en el cual se está viendo Colombia ahogada. Y la fumigación y lo de las familias y la suplantación de cultivos, pues son unas cifras que se manejan de una manera rimbombante, genérica, que no obedecen a la realidad. Las Naciones Unidas hace poco decían de 60.000 familias que dice el gobierno que están comprometidas a cambiar los cultivos, solamente 1.500 se han inscrito en nuestra lista, se han inscrito, es decir, de ahí a que empiecen a cambiar el cultivo de coca, de hojas de coca, por cultivo de tomate o de espárragos o de lo que sea,
hay un tiempo eterno y eso no se va a cumplir. Primero porque tienen la presión de las FARC que le siguen diciendo, no sea tonto, hombre, no cambie eso, mire que eso se demora, mire que eso no le da plata, mire que no tiene carreteras donde sacar, siga con la coca que yo se la compro y le doy en efectivo, le doy en cash. Y segundo, el que no obedezca a eso, pues ya entran los grupos de presión a decirle, bueno, si no quieres sembrar eso, pues te toca irte de aquí porque eso es lo que hay que hacer. De modo que la situación, a mi modo de ver, es bien complicada y a este ritmo se va a volver mucho más complicada, frente a lo cual nuestras Fuerzas Armadas, nuestros militares, así digan lo que digan, están desorientados y eso es una debilidad gravísima para una institución armada, que no sepa cuál es su norte exactamente, que no tenga una directiva precisa de cuál es su objetivo, cuál es su ruta de avance. Aquí hay gran incertidumbre en los mandos, que no saben si empujan o jalan. Y la Policía Nacional, pues también está enguaralada con todas las misiones que les están dando. He visto con sorpresa hace poco he hablado con varios mandos y demás en los cuales dicen, estamos volviendo a la época en la cual la policía, para poder actuar, tiene que decirle al ejército que venga y lo apoye y lo proteja. O sea que estamos retrocediendo aceleradamente hacia situaciones muy complicadas. Señor general, también quisiera hacerle una pregunta. ¿Se ha hecho algún estudio serio por parte de criminalistas, de sociólogos, de historiadores, de expertos en seguridad, sobre lo que significan desde el punto de vista de seguridad las llamadas ollas del microtráfico? ¿Qué es lo que se maneja alrededor de una olla del microtráfico? Porque todos los alcaldes del país, les repito, todos, han dicho que su principal problema en cada municipio es la olla del microtráfico. Pero, ¿eso qué significa desde el punto de vista criminal? ¿Hay estudios serios sobre la materia? ¿El gobierno los ha hecho? ¿Alguna organización los está haciendo? Estudios serios de rigor científico bajo los parámetros internacionales que le den credibilidad, más bien pocos tirando a ninguno. Conozco muchos análisis y entre comillas estudios a los cuales he mirado atentamente y yo podría sacar una conclusión de lo que he leído. Muchos de ellos originados en análisis de inteligencia, especialmente de la policía y de algunos organismos de seguridad regional y local, secretarías de seguridad y demás. Básicamente las ollas se mueven en sectores deprimidos de las ciudades, de a donde salen los actores fundamentales de este fenómeno, quienes buscan dinero para suplir algunas necesidades básicas que no pueden suplir de otra manera, por tasa de desempleo, por falta de educación, por una cantidad de factores que todos conocemos y que están ligados estas ollas a diferentes grupos ilegales, clanes, combos, les dicen de diferente manera, que manejan no solamente la olla, sino lo que ella genera, que es una territorialidad, esas fronteras invisibles que permiten que grupos ilegales, violentos, determinen quién puede vivir y quién no puede vivir en determinadas zonas de la ciudad. Es un fenómeno urbano sumamente grave, de microtráfico, que es una secuela directa del narcotráfico de Colombia, primer productor de cocaína en el mundo. Y eso era lo que era parte de lo que yo le mencionaba hace un rato, de la gravedad que eso implica para el tejido social. Frente a eso, la acción policial es, por lo menos, no es efectiva, porque las ollas siguen presentándose en todas las ciudades, hacen metástasis, y la policía no alcanza pues a suprimir ese problema. Así detiene gente y hace raids, pero el problema sigue. El ejército no se debe involucrar a eso, porque el ejército no está para perseguir narcotraficantes, ni asaltantes, ni estafadores, y la acción del gobierno en las comunidades para tratar de prevenir esto se queda corta, porque es que la comunidad, además de bonitas palabras, necesita hechos concretos. Esas comunidades pobres necesitan comida, necesitan educación para sus hijos. Ese es un problema muy serio el que tenemos y como usted lo dice y lo apuntan las estadísticas, es el problema número uno que tienen
yo diría el 90% de las principales ciudades del país, y así lo denuncian sus alcaldes, y es el problema número uno para una correcta gobernanza, lo que confirma lo que yo le digo, no vamos bien. No vamos bien y se está acabando el tejido social. Los muchachos salen de la escuela, ¿qué horizonte les queda? El desempleo juvenil es el más alto de América. Se acabaron las clases de ética, de religión, de filosofía. ¿Eso para qué? Enseñarle a un muchacho a que distinga entre el bien y el mal y darle algún horizonte en la vida. Esos son temas que por descontado se dan. Y entonces la conclusión es que el microtráfico es el gran atractivo para los jóvenes y el microtráfico produce unos efectos demoledores sobre la sociedad colombiana que nadie estudia. Señor Coronel John Marulanda, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.